Hexaedro o cubo. El hexaedro cubo es un poliedro regular formado por 6 caras cuadradas, de modo que las parejas de caras forman siempre 90 grados. Cuando estudiamos los poliedros regulares, igual que se hizo en otros vídeos el tetraedro, lo estudiamos a base de la sección principal. Se recordará que la sección principal de un poliedro es aquella en la que están incluidos todos los elementos geométricos fundamentales del poliedro. Ahí está toda la información del poliedro. Y va a ser de gran utilidad para cuando resolvamos problemas de los distintos poliedros. En el caso del hexaedro cubo, la sección principal es la formada o definida por una arista y por la opuesta. O sea, una pareja de aristas opuestas definen esa sección principal. Es decir, que el plano definido por esas dos sería el que produce esa sección principal. Entonces nosotros lo que haríamos sería hallar esa sección y vemos que esa sección es un rectángulo en el cual los lados menores son aristas y los lados mayores son diagonales de cara. Diferenciamos dentro del cubo el concepto de diagonal de cara, que como su nombre indica es la diagonal de una cara, del de diagonal de cubo, que es la distancia entre dos vértices opuestos. Es decir, la diagonal del cubo sería la distancia entre este punto y este, o la distancia entre este punto y este, o la distancia entre este punto y este. Siempre son dos, la diagonal del cubo son la máxima distancia entre dos vértices del poliedro. La diagonal de cara es la máxima distancia, pero entre dos vértices de una cara. Bien, nosotros, la sección ya digo que está formada por una arista, dos lados son la arista y los otros dos son diagonales de cara. Y como decimos, la diagonal del rectángulo sección principal será la diagonal del cubo, que lo vamos a representar con la letra D mayúscula a partir de ahora. ¿Cómo podemos nosotros dibujar la sección principal de un hexaedro cuando conocemos el lado de la arista? Pues nosotros dibujaremos un cuadrado del lado de la arista, como el de la parte inferior de la pantalla, y eso sería una cara. Y la diagonal de ese cuadrado sería la diagonal de cara, es decir, la distancia entre este punto y este. Para dibujar un rectángulo en que dos lados sean la arista y los otros dos diagonales de cara, haremos centro en este punto y con esta abertura de compás trazaremos este arco. Y un arco que cortará a la prolongación del lado horizontal en un punto. Esto sería la diagonal de cara, como decimos, esto sería el radio, este sería el radio de ese arco que hemos trazado, de abertura a la diagonal de cara, y nos produce este corte, con lo cual este segmento de aquí abajo es la diagonal de cara que correspondería a este lado de la sección. Una vez hecho eso, levantaríamos perpendicular hacia arriba y alargaríamos el lado y tendríamos ahí la sección principal del cubo, en la cual la diagonal de ese rectángulo, como decíamos, es la distancia entre vértices opuestos o diagonal del hexaedro. Un lado de la izquierda menor es arista, este lado inferior diagonal de cara, y la diagonal mayúscula, D mayúscula, sería la distancia esta, que es la diagonal del rectángulo. De aquí nosotros podemos sacar mucha información. Aquí están los parámetros fundamentales, la arista, la diagonal de cara, la diagonal del cubo. Nosotros sabemos que el valor este de la arista coincide con el diámetro de la esfera inscrita tangente a caras. Si nosotros quisiéramos meter aquí una esfera tangente a las caras, el diámetro de esa esfera sería este valor. Si quisiéramos la esfera circunscrita, es decir, la esfera que pasa por todos los vértices del poliedro, por los 8 vértices del poliedro, el diámetro de esa esfera sería la diagonal mayor de mayúscula. Ese sería el diámetro de la esfera circunscrita o que pasa por los vértices. Y luego el diámetro de la esfera tangente a aristas sería la tangente a esta arista y a la opuesta, y a todas las demás parejas de aristas opuestas. Pues el diámetro de esa esfera sería la diagonal menor. Por tanto, aquí tenemos, como digo, esa información. La cuestión que nos planteamos ahora va a ser que si nosotros para hallar la sección principal hemos partido del dato de la arista, y a partir de ahí, como digo, hemos hecho un cuadrado al lado de la arista, con abertura de compás la diagonal de ese cuadrado, que es una diagonal de cara, hemos hecho un arco, este arco de aquí, y hemos dibujado ya este rectángulo donde dos lados opuestos son arista y los otros dos son diagonales de cara. Pero nosotros podemos conocer, en vez del dato de la arista de partida, podemos conocer el dato de cualquier otro dato, por ejemplo, la diagonal del cubo. Entonces lo que vamos a hacer para hallar el resto de parámetros a partir del dato de la diagonal del cubo es hacer una sección principal de arista cualquiera. Pues esta misma la hemos copiado aquí y eso sería la sección principal de una arista cualquiera. Vamos a eliminar los elementos que nos sobran. Medimos sobre esa sección principal, medimos el valor del dato que nos dan. Por ejemplo, nos dan en este caso la diagonal del hexaedro, esta D mayúscula, valor que no coincide con la medida de nuestro enunciado. Una vez hecho eso, nosotros lo que haremos será alargar la medida o acortar la medida de la diagonal que nos han aportado y poner el valor
sería alargar esta medida. En este caso suponemos que conocemos la diagonal, que es el dato nuevo. Alargaríamos y ahí tendríamos la medida de la diagonal real del nuevo cubo que queremos representar. Haríamos paralelas a los lados de la sección principal inicial, alargaríamos y ahí tendríamos ya la sección principal de nuestro cubo, con lo cual la arista de nuestro cubo correspondiente a esta diagonal sería esta medida. La diagonal de cara de ese cubo sería esta medida, etcétera, etcétera. Y los diámetros correspondientes de las esferas inscritas y circunscritas. Con lo cual, de aquí, de esta manera, hemos obtenido, partiendo de una sección principal arbitraria, sacar la sección principal de un cubo cuando el dato que conocíamos no era el de la arista, sino cualquier otro. Si el que hubiéramos conocido hubiera sido la diagonal de cara, y en vez de ser este valor de la diagonal inicial, habríamos alargado poniéndola de cara y por paralelas habríamos tenido el resto de datos o parámetros